Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, nosotros con nuestra catequesis, que es Jesús mismo el que nos quiere enseñar y que podamos crecer siempre en nuestra vida cristiana. Meli, ¿cuál es hoy el tema de nuestra catequesis? Lo que Jesús nos quiere enseñar. El tema del día de hoy es: la Virgen María es la Madre de Jesús. La Virgen María es la Madre de Jesús. Vamos a estar atentos entonces, queridos niños. Como siempre, nosotros todo esto lo aprendemos desde la palabra de Dios. Repitan conmigo, niños, ¿desde dónde nosotros aprendemos todo esto? Desde la palabra de Dios. Muy bien, desde la palabra de Dios, es decir, desde la Biblia. Vamos a escuchar entonces, queridos niños, como siempre, lo que nosotros escuchamos y lo que Dios nos quiere decir desde la Biblia. Por lo tanto, escuchemos la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos porque escuchamos tu palabra. Y ahora sobre todo con este tema. Vamos a repetir un poco, queridos niños, porque lo que hemos escuchado nos hace centrarnos en este tema del día de hoy. La Virgen María es la Madre de Jesús. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Sé bueno, Romur, saluda a ese niño. No tengan miedo, calma. Romur tiene muy buenos modales. Simón, te buscan. No me importa. Quiero viajar para ver el mundo. Tendré 10 osos obedeciendo mis órdenes y nunca volveré a la escuela. Simón. Y nunca seré un alfarero como mi padre. Seré un mercader. Gabael, entra. ¿Pasó algo? Sé que es tarde ya, pero ustedes me conocen. Simón no llegó a casa esta noche. Tal vez
Tal vez Jesús sepa dónde puedo encontrarlo. Creo saber a dónde fue Simón. Toma, hijo, come algo. Sí, pero luego que comas regresarás a la casa de tu padre. ¿Acaso no quieres que esté contigo? No eres lo bastante grande. De pronto en unos años. Pero Jesús, Ginepro, ¿qué hacen aquí? Tuvimos que correr, pero por fin te hallamos. Es el momento de orar. Debemos apresurarnos si no queremos llegar tarde a la sinagoga. Ya casi está el pegante. ¿Sabes? La Pascua se aproxima. Como lo ordena la ley, tu madre y yo debemos peregrinar a Jerusalén. Y ya que estás grande, irás con nosotros. ¡No! ¡Detengan a ese animal! ¡Cuidado! ¡Oh, Jerusalén! ¡Gloria al Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado ciudad de David! ¡Oh, qué bello! Por fin llegamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¡Compren los aceites de Siria! ¡Vengan y compren! Ven aquí, chico, mira mi mercancía. Vengan, señores, compren. Pueden Vengan conseguir y sus compren. aceites aquí. ¡Compren, Buen compren! Vengan y compren. ¡Esta es la mejor mercancía! Tenemos corderos, los mejores corderos. Es el corazón de nuestra fe. Es el santuario de nuestro Señor. Contemplar este templo es ver la majestad verdadera. Sí, pero... ¡Abran paso! ¡Muévanse! Mírenlo, ahí va. Es una sanguijuela. ¡Publicano! ¡Te vendiste a los romanos! ¿Por qué se enojaron con él? Es un publicano. Recoge los impuestos para Roma. Cualquier hombre que no sea israelita no puede ir más allá de esta pared alrededor del templo, bajo pena de muerte. ¿Ni siquiera los romanos pueden hacerlo? Ni siquiera los romanos, hijo. Pero es María. 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 Oh, María. José, es Sara. María, estoy tan feliz de verte de nuevo. ¿Y quién es el chico? ¿Acaso es tu hijo Jesús? ¿Sabes, pequeño? Tu madre y yo solíamos jugar cuando éramos niñas en Nazaret. Luego me casé y me fui a vivir a otro lugar. Disculpen, ¿se podrían quedar aquí mientras vamos al templo? Sí, adelante, no te preocupes. María y yo tenemos mucho de qué hablar.
¡Ya basta! Gabael, estoy buscando a Jesús. Probablemente esté con Simón. Están jugando cerca al pozo, por allá, al final del patio. Simón, Simón, ¿dónde está Jesús? No lo he encontrado. ¿Jesús? Él no está aquí. No lo he visto. Lo vi ayer en Jerusalén, después de irnos. Así es, nos doblamos la espalda trabajando día y noche y ellos nos roban el fruto de nuestro esfuerzo. Sádicos, publicanos, todos son de la misma calaña. Todos son amigos de los romanos. ¿No? José, María, es Jesús. ¿qué pasa con Jesús? No lo encuentro. Probablemente esté con Simón. No, creí que se encontraba contigo. Pregunté a todos antes de venir. Vamos a buscarlo. Lo único que podemos hacer es buscar en el templo. ¡Míralo, Jesús! Oh. ¡Jesús, hijo! Estoy asustada. Lo hemos buscado por 3 días. Tranquila. Un niño como Jesús no desaparece de esa forma. Espera. Esperaré aquí. Esto fue lo que le dijo el Señor a su siervo David. Cuando tus días estén terminando y estés próximo a descansar con tus ancestros, preservaré tu descendencia y aseguraré tu soberanía. Es Él quien construirá una casa en mi nombre. Y es solamente Él quien asegurará su trono real por siempre. Seré un padre para Él, y Él será un hijo para mí. Este es el profeta Nicolás hablando. Estas palabras fueron escritas por Samuel hace 1000 años. Rabí, ¿de qué está hablando el profeta Nicolás? ¿Dónde se construirá esa casa? ¿Dónde está el trono de su reino? Seguramente está hablando del rey Salomón. Rabí, el profeta no está hablando del rey Salomón. Entonces dinos de quién habla. Él está hablando acerca del Mesías que vendrá y traerá la salvación al pueblo de Israel. Yo haré que tus descendientes tengan un niño, y el reino del que está hablando es el reino de Dios, un reino infinito construido en los corazones de los hombres. Él construirá una casa en mi nombre, dice el texto. Dios el Señor entregará este reino de su amado Hijo, esta casa, y muchos en Israel se salvarán en su nombre. Muy bien, hijo mío, sí. Eres joven pero muy listo, por lo que veo. Que el Todopoderoso bendiga tus días y guíe tus pasos en el futuro. La lectura ha terminado. Vayan en paz. Ven, Jesús, tu madre espera. Jesús, ¿por qué te desapareciste así? Temíamos que te hubieras perdido. ¿Por qué me buscaban? ¿Por qué se preocupan? ¿No saben que debo ocuparme de los asuntos de mi padre?
star. Maranatha. Jesus, He is the star. Maranatha. Jesus Christ has saved me, that's all I know. And as He showed, I'll give everything I own. And as a beggar, every day I'll search for Him. And in the silence of my soul, I'll wait for And as a beggar, every day I'll search for Him. And in the silence of my soul, I'll wait for Him. Jesus, He is the star. Maranatha. Jesus, He is the star. Maranatha. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y con este tema tan importante, queridos niños. La Virgen María es la madre de Jesús. Y así como hemos escuchado en la palabra de Dios desde la Biblia que la Virgen María es la madre de Jesús, ahora vamos a escuchar algunas reflexiones de nuestra catequesis que tenemos que aprender, que tenemos que guardar en nuestro corazón y sobre todo, como dice Pedro en la Biblia, tenemos que dar siempre razones de nuestra fe. Vamos a escucharle entonces a Melissa, que nos va a hablar y nos va a leer de lo que Jesús nos va enseñando hoy en esta catequesis. La Virgen María es llamada en los Evangelios la Madre de Jesús. Ella es aclamada por su prima Isabel, bajo el impulso del Espíritu Santo, como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? La Virgen es verdaderamente la Madre de Jesús y la Madre de Dios, porque en Jesús de Nazaret se encarnó la fuerza del Espíritu Santo, Dios mismo, la sombra que cubrió a María y engendró al Salvador. Vamos a seguir y estén muy atentos, queridos niños, porque tenemos que aprender y conocer que nuestra Madrecita la Virgen es la Madre de Jesús. Ella es la que cría al Hijo de Dios en Nazaret, la que va al exilio a Egipto para salvarle su vida, la que lo educa en su fe, la que acompaña a Jesús en su vida pública, la que valientemente permanece de pie bajo la cruz en el Calvario, la que crecen en la resurrección de su Hijo, la que junto a los apóstoles recibe el Espíritu Santo en Pentecostés. La Virgen María no solo es la Madre de Jesús, sino que colaboró por su fe y obediencia, libres a la salvación de los hombres. Qué lindo, queridos niños, entonces, la Virgen María que colabora con Dios, aceptando
esa propuesta suya y colabora con Dios para que nazca Jesús, para que el Hijo de Dios se haga presente en medio de nosotros, pero con una misión muy importante. ¿Cuál es esa misión tan importante? Al ser la Madre de Dios, nos está trayendo a Dios, al mundo, a la tierra, y sobre todo nos trae la redención, es decir, la salvación. Escuchemos algo más, queridos niños, desde esta catequesis que hoy Jesús nos está dando y nos está enseñando sobre su Madrecita, la Virgen. La Virgen, mientras vivió en este mundo, llevó una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajo. Estaba constantemente unida a su Hijo y cooperó de modo singularísimo a la obra del Salvador. Y ahí está entonces, queridos niños, el trabajo, el aceptar, el decir el sí de María. Colaboró estrechamente en esta obra de salvación. Porque gracias al sí de María, queridos niños, nosotros entonces recibimos al Salvador. Jesús que se hizo hombre y Jesús que entró en nuestra historia. Volvemos enseguida, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy rezamos y recordamos especialmente a todos nuestros niños, un país con tanta riqueza de niños como es nuestro país. Bendigamos y pidamos por ese buen crecimiento, esa buena formación integral, con los valores y los principios que nosotros, papás, que nosotros, humanidad, que nosotros, país, queremos transmitir a nuestros niños. Y hoy leemos del libro de los jueces, estamos en el capítulo 2 del 11 al 19. El Señor hacía surgir jueces, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel. Los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban. Los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando hacia una situación desesperada. Entonces, queridos amigos, aquí lo que estamos entendiendo en este capítulo 2 del libro de los jueces, nos dice que el pueblo de Israel se fue alejando del Señor poco a poco. Esta es la famosa teología de la retribución. Pero después llega también un momento en que el Señor va a enviar, dice, a jueces. Pero en el segundo momento es el clamor del pueblo hacia Dios. Ñandeyara, orerendumina, mamina ñandeyara maesha paroimeroina, diga tu upeisha laroico, pero pea ya pocorirea lleva. Después de tocar fondo parece que nos damos cuenta, queridos amigos. Pidamos hoy al Señor, al contrario, que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de Dios, pero antes de tocar fondo, que podamos hacer un camino de santidad, un camino hacia Dios. Porque el Señor siempre nos envía personas, jueces, en este caso, como nos cuenta hoy esta primera lectura, que están a nuestro lado, que nos indican, que nos muestran el camino, que nos salvan. Pero esa salvación que proviene de Dios a través del pontífice, es decir, de estos que hacen puente para que nosotros podamos asumir ese buen camino propuesto por el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hola, 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 queridos niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En esta partecita, no se olviden que vienen las preguntitas, queridos niños, a ver si ustedes aprendieron, si anotaron y si son capaces de responderme. Querida Melissa, queridos niños, ¿cómo es llamada la Virgen María en los Evangelios? La Virgen María es llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, engendrada por el Espíritu Santo.
Muy bien, engendrada por obra y gracia del Espíritu Santo, es llamada la Madre de Jesús, es decir, la Madre de nuestro Salvador. Y ahora segunda preguntita, a ver si saben responderme. ¿Cómo es que la Virgen María le educa a su Hijo Jesús? La Virgen María le educa a su Hijo Jesús en Nazaret, acompañándole en su vida pública hasta el Calvario. Muy bien, todos estos lugares donde Jesús de su vida pública fue predicando y anunciando el Evangelio. Primero dice Nazaret, porque en Nazaret la Virgencita, como una mamá, le fue educando a su Hijo Jesús. Pero después también le acompaña y van a predicar el Evangelio de Dios. Y más aún, queridos niños, hasta el Calvario, es decir, bajo la cruz. La Virgen no corre, sino que se queda y le acompaña hasta que su Hijo muere en la cruz. Y ahora, la tercera preguntita, queridos niños. ¿Cómo vivió, queridos niños, la Virgen María en este mundo? La Virgen María en este mundo vivió como todos los demás, con sus preocupaciones de trabajo y familiares. Muy bien, queridos niños, con todas las preocupaciones familiares, con todas las preocupaciones del trabajo, pero vivió como una de las tantas de Nazaret, como una de las tantas con sus preocupaciones de todos los días, con los hijos, con el esposo, con el trabajo. Qué lindo saber esto. Vamos a pedirle entonces también su protección para cada uno de nosotros, queridos niños. Y decimos juntos, con las manitos puestas juntas: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.